This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. 2 personas muerto na insidente de tiro na Barangay Camino Nuevo. 2 gunman niya tira con Perez magadayaw na syudad. Vivientes si extrañado porque no hay polis na vicinidad del incidente de tiro. Oficina de Salud ya registra 4 casos de muerte de rabies na syudad. Community Hospital na Ayala cerca ya completa. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Dos personas muerto na insidente de tiro na barrio de Camino Nuevo anoche. Mga suspechao y espera ko na di ila target kin a bordo na su motorsiklo. Takil report ni Emil Tuban. 2 personas muerto na un incidente de tiro al Barangay Camino Nuevo anoche. A las 6 pasada del noche estaba adentro del Cariño Compound si Michael Perez y 2 mga persona ya espera con él afuera na highway y atira con él y atupa con este na su cabeza. Y él iba enseguida na hospital pero dead on arrival el biktima. Base na CCTV pwede también kita mira. And after con él atira, mga subject diaton ya going La Purisima donde ya deja sila dila motor tamen escapa sila on board con el single motorcycle na going para kina La Purisima yan left turn para na Campanar Street while con el biktima ya liba na hospital however yan declare gane dead on arrival. ¿Cuántos metros distancia con Perez? Tiene otro motorsiklo at sige kanila, ya tupa tamen al bala con el driver. Ya puede identificar como si Alcan Omar nativo de Lamitan, Basilan. El mga suspechao ya escapa para na La Purisima Street para na Veterans Avenue base na CCTV ya puede sakal pulis. Este caso está pa siempre bajo na investigasyon kaya el pulis ta procura pa conoce con el mga suspechao. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Iya po diya saka magaretrato el otoridad con el 2 magaganman kien niya andatira con el biktima si Michael Perez alina Gover Alvarez anoche. Con este magaretrato ara ya andaya analiza el otoridad. Itiende asigun maga palabra ke hindi magadiaki na syudad el magaganman sino dayaw solamente. Aparece na initial investigation que este 5 mga suspechao tabi siya con el dila target. Mientras el otro backup y el otro spotters. Na continua ahora, man-validate el autoridad mga identifikasyon de este mga suspechao mientras na estudia pa sila el verdad motivo del incidente. Mientras tanto, en conexión con el noticia, ya extraña cuántos mga motorista y también vivientes na centro del pueblo anoche después que puede saber que no hay gale police alina intersection del Governor Alvarez y Agan Avenue, donde cuantos metros lang donde ocurrió el incidente de tiroteo con el biktima si Michael Perez. Na normal dia sigun hindi se taperde otoridad alina lugar donde sila tali para vigila con el mga motorista por causa na trafiko. Ya ocurrió el matanza con Perez pero el mga suspechao ya puede lang escapar después conduci el krimen. El Oficina de Salud ya registra 4 casos de muerte de rabies na ciudad na segundo quarter pa lang del año. Aquel report ni Marifita Mayo.
Alarmao el City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite después de registrar de la oficina 4 casos de muerte de rabies dentro lang el primer cuarter de este año 2025. Asigún con Miravite, ta resulta na muerte del un persona na caso de rabies sita tras este mandaman vacuna contra rabies después con este morde el un animal tiene rabies como el perro o gato. Tan monitor kita, no? Actually, dolce ni kita 4 cases and record, no? For this year. So, once siya to rabies, there's no turning back. That's why gani el preventive di ato, no? Kaya kita, talya yato na last stage, no? Tan manifest yato el symptoms del rabies. Because if you're manifesting it already, eventually you're going to die, no? So, that's 100% fatality. Yabla si Miravite, alto el caso del animal bite aura na syudad. El caso registra sila durante este primer cuarter del año, igual ya del caso registra sila del primer cuarter y aka segundo cuarter del pasado año. Actualmente, muchos según aura taandan na oficina de salud magaviktima de animal bite para mandaklava vacuna kontra rabies. As of now, si Mira tuben mo sugat kami pasyente, no? Good for si man compare kita di aton data, este di aton first quarter, dol hasta second quarter este last year di aton patients, no? Por causa con este habla si Miravite que tiene vesta falta ya de la vacuna contra rabies, por eso el otro necesita ya compra con el vacuna. So we still have some, no, especially our PhilHealth COSECL patients, no, available di aton medicine, but for those that are not entraw na di aton category 3, no, by the PhilHealth, some of our patients already have to buy medicine, but we still inject akina di aton oficina. Mientras tanto, apela si Miravite con mga dueño de perro, gato y otros animal para mandaman vacuna contra rabies con di ila mga animal. Tiene según available vacuna el oficina del veterinario del ciudad. That we also practice el diaton responsible pet ownership. And akal ganit, no, very important also because available man el vaccine for our pets, not only our dogs, no, pwede kita liba di aton cats and other animals, so pwede kita mandaman bakuna alya na City Veterinarian's Office. Kaya siya natamin sila anti-rabies para na mga animal. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Alegre el Capitan de Ayala Marcelito Olvinar siendo cerkaya akaba el un community hospital ke takonstruhin na di ila baryo. Asigun ko nele, hindi lang mga residentes de Ayala el puede beneficia, kundi sino hasta mga residentes del cercano barrio. El construcción del facilidad es incluido na proyecto del multipurpose building que takosta na cerca 10 milyon de pesos. El District Engineering Office el ta implementa con el proyecto. Kami rayo este año dol pakabade asi, no, at least apikia kina barangay Ayala, mga residente de Recodo, mga cercanos barangay, hindi sila anda na pueblo or na Labuan. At least kami mismo na barangay Ayala, kaya kami community hospital. El siguiente na mga noticias. No hay caso de monkeypox na Zamboanga City. Residentes de Calarian alegre recibir regalo con Kachua. Hindi mas level el piso del puente na Ayala. Tiene movimiento na presyo de gasolina este día. Componida del camino na talun-talun, perjuicio na mga motorista y viajero. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches.
Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Nuay pa kaso de monkeypox rehistrado na siyudad de Zamboanga. Aquí el report. Tamante pa siyempre sigun 0 case de monkeypox o mpox sa Zamboanga City Medical Center. Sigun na portavoz del Zamboanga City Medical Center, Dr. Shadrina Tahil Sarapudin, que mpox free pa siyempre el facilidad del Zamboanga City Medical Center a mediante que tiene mga contact tracing ya ase el personajes del City Health Office aquí na syudad, relataw na primer kaso del tungawan Zamboanga Sibugay. Después que tiene travel history el bata de tungawan aquí na syudad antes ele tiene sintomas del monkeypox o mpox. So far wala, Sir Albert, no? Kay espera lang kita before sila man declare. I think it would be the City Health or the region will declare if ever. Bale, maski estaba ka namo ng data, we don't want to start the kumbaga the issue or ano, no? Of course, but we always provide every day that said di amon na disease surveillance. So far no ay pagad sale positive na patient. Oo. So as of now, as to my knowledge, no ikat kita positive mpox pa aki na sa Zamboanga City. So, but we will continue to survey for surveillance. We'll continue the surveillance and provide data na City Health. Na presente tiempo, tiene asigun mga nuevo mejoramiento ya ase el Zamboanga City Medical Center, ali na di la facilidad en preparación. En tal caso, tiene caso del mpox, el entra na di la facilidad. Tiene sigun mga swab area para con el mga pasyente afuera kita separta con otro mga pasyente. Pero i-aklara asigun al di ila infectious disease specialist ke el mpox kita man kalayat na pais aura.
maga inadmissible type o hindi nesesita man-admit kunal pasyente, sino nesesita lang isolation, nakasaman o na otro fasilidad. Kaya kami man emphasize, pati atong mga infectious disease specialist, LMPACs, dos klase man, no? So, majority of the MPACs cases are non-admissible. So, hindi nesesita man-admit. However, amo sa kami tamen yan emphasize with the City Health Office, pakilaya siya ianda ka namon kabar we will send the patient out lang syempre kay hindi admissible, no? So el commitment también sa mga City Health Office is they will monitor in the community, no, ensure actual isolation, monitor for the 21 days isolation. And of course, the contact tracing also. So, di amon tamen na hospital-based na disease surveillance unit will continue to also provide data to City Health as well as to the regional. Na presente tiempo, konsentraw el ospital na preparasyon del di ila fasilidad para del mga pasyente di ila i-aura, business as usual el di ila operasyon, fuera con el aumento preparasyon acerca del MPACs, mientras el oficina de salud, taas si también asigun di ila mga monitoring este tiempo. I-expresa gratitud al mga residentes del Acacia Drive del Phase 1 y Phase 2 del Calarian con el elegido kongresista del Distrito 1 Kachua por el arroz que ya recibí sila estaba con Chua. I-expresa también sila gratitud con el mga barrio kapitan o con el di ilang barrio kapitan Mike Umaga kin hindi tadeha kanila. Ita akorda si Chua tabisita aura na diferentes barrio na Distrito 1 para dali arroz kundi si libre tuli, haircut con otro mga constituentes. Un manera asigura ese disuyo para dale o expresa el gratitud con el confianza y soporta dali con el mga constituentes del eleksyon, razón si por qué él ya queda elegido como congresista del Distrito 1. Hindi más level el piso del Fuente Alina, barrio de Ayala. Aquí el report de Marifi Tamayo. Ta-expresa aura lingasa el barrio Capitan de Ayala Marcelito Olvinar sobre el estado del Fuente de Ayala. Asigún con Olvinar del pasado día, ya anda sila inspeksyon na con el fuente y descubrí que ya baja un poco el porción del piso del mismo fuente. Visible ya el hierro na piso del fuente y ta principie tiene rajadura. Yes, no, ayer ya anda kami check ya kasi tiyan ka natin complain kay el camino hindi al level. So basta tiene check kabar na medyo tiene agwero makamiedo pa sa mga motor ta entre el mga rueda. Ta-adverti si Olvinar con mga motorista para esta con cuidado si tapasan na fuente, especialmente si de noche, para ver hindi sila aksidenta na lugar. Actualmente, 2 motorsiklo según el aksidenta na lugar y bueno lang may cosa pa sa algo con el mga viktima. No, so akil mga daton mga motorista tapasakin na Puente de Ayala, especialmente si Escuro de noche, no, hinahinay lang kasi no pwede kita sigura, no, kasi ang magaling el level del cemento hindi equal, so akil dapat precaution na dila kasi sabi kita aksidente, di ba? Hinahinay lang. Asigún con Olvinar, esperanza o coordina sila na City Engineers Office acerca con este asunto para ver puede también con este inspection na el mencionado oficina para puede hacer mga propio aksyon. Y habla si Olvinar kay posible proyekto del DPWH 9 pero una sila coordina na City Engineers Office siendo el ciudadman el tausa con el fuente. Taroga según él que puede con este actúa enseguidas el 2 ahensya antes pa man mas agrava el kondisyon del fuente y resulta na mas grande problema. So par siya kami karta man address kami con el city engineer para at least ko sagad era as soon as possible dali sila action. And of course con el DP para pwede din sila basta kasi makamiedo kasi ma'am espero ba makita siya ni disgrasya, di ba? Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. El implementa el diferentes compañía del producto petróleo el aumento y menguada na presyo del mga produkto estriya. El aumenta 10 centimo na kada litro de gasolina,
20 centimo na cada litro o menguada del cada litro de crudo y el mengua también 40 centimo na cada litro del kerosene. Esta es la primera semana donde ya tiene aumento centimo y menguada na presyo de producto petróleo. Componida del Camino alina barrio de Talon-Talon perwisyo ng mga motorista y biyahero. Taki al report di Marites Espartero. Tapa sa tormento, el mga motorista y vivientes na Talon-Talon. Ese después ta causa perwisyo, el nuay ni acaba proyecto na Camino del barrio Talon-Talon, donde ta causa este pesado tráfico na lugar, especialmente durante el se llama rush hour. Asigun na cuantos mga residentes kenta esta na lugar, bungka kita bungka con el Camino y hindi man itaas ikaba con el proyekto. Dolta asilang con este no vale nada, bien perwisyo asigun kanila. Ya prinsipya según con el Camino bungka antes man Semana Santa. Ya kabaya lang el eleksyon, amo lang syempre. Antes itaanda sila na pueblo 30 minuto ta estan ka na trafiko. Pero ahora, ta alcanza hasta 2 oras por causa con el problema na kalye. Según con senyora Daisy Siason. Determined talaga kami ma'am na traffic kay susukang mabit po mga sikopla kasi nasa mga din. Kami naman po estasyon timodo kay traffic gani gayon. Pero nung sabi kita ko sa pasan sinag Camino. Kabar, before man se kusa kalakil Holy Week, ya siya sila si Kabarara, ya para sila sa ali lang o. May mas sila kulkin maisi. In tormento ma'am, andat kita na pueblo mga saligita lang mga 3 o'clock, kita kay mga 5:30. Kaya ese general hasta nasa Catalina traffic ese ma'am. Maskin motor tormento pasa. Dan apasan pa sila natin. Mamalo ka din emergency. Katormenta kayo, tagrit talaga ng mga gente. Mientras tanto, para na kwantos mga motorista, tormento segundi ila pasada, largos oras sila tapadese man pila na Camino. Kay estankaw na pesaw trafiko, beno lang asegun may pa klase, pakilaya lang sa abritamiento el klase. Puro palpake lang pirmi al proyekto del gobierno, imbes alibia el sitwasyon mas tamanda pa supriko ng mga vivientes. Asin talaga, ang ganun. Yung mga komba, madili yung kwan, yung klase. So, yung transaction niyo, paano? Ito lang ha. Makahanap buhay namin ito na dailan lang makakuha namin. Mas mahina yung kita, ganun. Bakit? Kasi dahil sa traffic eh. Ang ganun. Mas lalo na may klase. Mas lalo na may klase. Mas lalo na may klase na. Minsan, mga 2 bisis lang karga kami, ganun. Apekto gat man deliver kami agwa. Kaya may deliver agwa, apekto gat ng negosyo. Cuando ya interesa el news team na lugar, ya experiencia también dificultad na Camino por causa con el pesado tráfico, donde alcanza na más de 1 hora pila na Camino. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Mas pinda na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan.
toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si Aba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatar da krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Departamento de Edukasyon ni abla que shifting siyempre el klase na siguiente school year por causa falta siyempre classrooms. Aquí el report ni Marites Espartero. Manada siyempre según mga classrooms backlog na entero pais ese base na report del Departamento de Edukasyon o Opisina Sentral. Donde aquí na syudad, siya na estimaw según na mas o menos 15% mga backlog del classrooms. Por eso, cada vez abrida klase, mucho mga eskwela especialmente na secundaria y senior high school. Alta falta también mga classrooms ese por causa ta subi el populasyon del mga estudyante. Asigun con el jefe del School Governance and Operation Division del DepEd, más de 100,000 alcanza el número del mga estudyante na elementarya, secundaria y senior high school. Razon ta antisipa el shifting del mga klase por causa palta mga classrooms sa mga eskwela. Igual na Ayala National High School, Southcom National High School, Vitali National High School, Sangali National High School, Culyanan National High School, Arena Blanco National High School, El Zamboanga City High School Main.
El Baliwasan Senior High School asegun hasta na 4 shifting por causa bien falta el mga classrooms. Kaya dito mga shifting, no? Kasi chinig kita mga especialmente mga secondary school at senior high school, kaya chinig kita shortage of classroom, no? That's the reason why chinig kita siyempre shifting, no? Kung mga eskwela, no? Na local también, no? Through the local school board, na pwede kita mag-endorsa and through the regular funds, no? Then local government. Ako también, no, pwede ayuda ko natin dahil subsidy, no, to construct classrooms, no, para at least apluhal diyan shortage. Asegun kunoy, sigyan dunway pa fondo el Central Office para konstruhi mga nuevo classrooms na syudad. El cosa lang asegun ta existi amo lang syempre usa. El importante ta kontinua syempre dali buen edukasyon ng mga estudyante. Tapi di solamente si uy con mga mayores, siguiendo tiene del mga estudyante ta sali temprano, y tiene también late ya tapo devolve por causa na shifting. Ayuda giya con ang mga estudyante para esta lejos na desgrasya. Siendo ta koordinaman también la ahensya na mga barangay councils acerca con este asunto. So actualmente, no, el día un aviso, especialmente at mga chine-shifting, no, hasta tarde, no, entra temprano. Pero tang coordinate kita sa barangay, especialmente ang mga areas, no, akan makamiedo, no, sila madrugada pa na kasa. Itang binagan mga estudyante, last shift, no, at wherein el de noche, tabolbe sila, no, para pwede kita pigila, especialmente mga mujer, no. After na lang yun, no, kung mga mayores, pabor, chinet kita buen komunikasyon con mga maestro y maestro, ikaw na principal na eskwela para at least hindi kita, previni kita ng mga desgrasya. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Y afirma un acuerdo el Ciudad Medical de Zamboanga entre la compañía del Generation Hope Incorporated para puede vender mineral water usando cartón y hindi por medio de plastic bottle. Si cosa man asigon encontrada o se llama profit del compañía, el ayuda sila a planta aumento mga classrooms na entero país, entrauya el na ciudad. Kaya lang asigon que na parte del solusyon na problema de falta mga classrooms el korporasyon del Generation Hope. So Hope Business for Good, we're actually Generation Hope Inc. We have been established by our founder Nanette Medvedpo around 2012. The intention was to have a product, which was water basically, that is 100% of our profits from the sale of that product goes to building classrooms. Now, the reason that we want to build classrooms is because there's a classroom shortage in the Philippines. When we started, it was just 95,000. Now, there's an even higher classroom shortage of 165,000 classrooms. So, we are just trying to be part of the solution as Hope, and by providing water. And more than just water, it's really water where the profits go to building classrooms. So far, we have built 144 classrooms. We have the transparency of our results is in our website, our impact report. So you'll see how that those profits have been spent. Pulisya pa de recubri 4 abandonado motorsiklo na tumaga del Domingo. Taki el report di Emil Tuban. Pulisya po de recubri con el 4 mga abandonado motorsiklo alina barangay tumaga del Domingo tarde. El personal del Police Station 7 na Santa Maria, iya po de recibir report kay Chene mga motorsiklo abandonado alina Jolly Roy Drive na barangay tumaga. Durante el verifikasyon, ya po de mira con el Suzuki Raider Maroon, no hay placa. Un Raider color negro no hay también placa, y un Honda Click Orange no hay también placa, y un XRM color blue, ya cambia el color negro no hay también placa. Este mga motorsiklo ay conducir verificación al police para poder man-trace con el mga dueño y por qué este deja abandonado alina lugar. So, yali ba con este na stasyon, kasi este mga motorcycle, mostly aquí mga no hay placa, kabarche ni tamin aquí cambia mga color dila. So, este ara talya na PS7 and kita man request pa kita for verification na LTO para sabigad kita ken este mga dueño de este mga motorcycle, no, kay 4 bilog este otro klase, no, sine Raider
Tiene Honda Click tamen, tiene tamen XRM tamen, Eluno Black Raider tamen. Na entrevista con el mga vivientes, tiene dos mga persona Kenya deja con el mga motorsiklo alina lugar y no hay más sila bira otra vez. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Conducía también ahora Internal Security Operations, el PNP de la ciudad, junto con el Philippine Marines, donde entra sila grande grupo del mga otoridad na mga eskinita del ciudad de Zamboanga. Del pasado día, anda sila bisita alina Baliwasan o barrio de Baliwasan para mira mga sitwasyon y mandasinti el di ila presensya. Asigun aktibidad ya continua lang sila dahil mga pasaw meses. Doon na sigurito también mga checkpoint operations ase sila ng mga komunidad. Pulis de Ciudad de Zamboanga puede arresta con el número 7 most wanted persona na regional level alya na Negros Occidental del lunes. El personal del Station 9 Ayala coordina con el station de Sagay Negros Occidental Police Station conduce el Joint Law Enforcement Operation. Puede arresta con Nelson Abelino alias Dodong Pehing en el caso de 15 counts de qualified rape y no hay recomendado fianza para su libertad. Con ese acusado, esperanzado el llevar el pulis aquí na ciudad para man-turn over na korte. Mientras tanto, el policía arresta con 2 personas con aligaw shabu na otro bypass operation niya también na Tagasilay Endrantes madrugada. El Station 1 Vitali conduce el bypass operation alina Inner Barangay Tagasilay. Puede arresta con Omar Jafar Jailani, 32 años, y si Edlin Catamora Julian, todo residente de Tungawan, Zamboanga, Sibugay. El policía puede confiscar el 4 paquete de aligaw shabu, tal el pesadez na 1 gramo y el valor na cerca 7,000 de pesos. Kanila, Yalibaya na Station 1 Vitali. Buenas noches, taki al diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, continúa pa siempre experiencia el efecto del ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Mayor parte del día la experiencia kita el caliente tiempo. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka 2 bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Macatriste el suceso donde tiene también vida el perde na ciudad de Zamboanga por causa con el incidente de tiro que ocurrió. Ayer pasada a las 6 del noche en el lugar donde mucha gente pasa y mga vehículo, un sangrino suceso el ocurrió. Bien valiente el 2 personas carga fusil y tira con el la target, después escapa usando motorsiklo. No hay lang man cosa ya puede hacer el mga pulis na mga intersection o lugar donde pasa el mga sospechaw. Pero el pregunta del mga gente si donde el mga pulis aquel tiempo. Hindi ba nuevo mga motorsiklo dali con el mga pulis? Porque no hay puede usar. El gobierno local dali mira mga radio communications para con el pulis. Pero porque no hay puede usar para procurar kuhi con el mga sospechaw. Pensaba ba kita kaya sa mga pulis na opisina obligado sali afuera para man-duty y mantener con el police visibility? Pero ¿por qué tienen miembro del police actúa como vlogger yaman? Sila el quien forma na camera para man Facebook Live en vez de sali afuera visya con el mga gente. El umalin pa que estos mga pulis actúa como vlogger o reporter que no puede conversa el recto y tupaw chabacano. En vez preserva con el lenguaje bacano, mas taas pa sila kebraw y komplikado. To serve and protect, amo el debe cumplir con el público
ihinde firmi na kamera iman Facebook Live. Taxpayer el tapaga sweldo del mga pulis por eso debe trabajar hindi por makiporma lang na Facebook. Unfair ese con otro mga pulis que sale afuera para ayudar a manejar el tráfico y police visibility. Seryoso el problema de la seguridad tiene el ciudad de Zamboanga que el police debe tali para na frontera protege y guardia con el pueblo y mga vivientes. El Zamboanga hindi necesita mga pulis quien pretende como vlogger o tali firme tan Facebook Live. Ojalá el Police Regional Office 9 y National Police Commission pwede mira el mga actuasyon del cuantos mga pulis de Zamboanga. Seryoso el problema de matanza pero tali lang na social media. El mga Zamboangueño, el sinti que libraw kami. O el sinti que libraw kami na peligro, si tali el mga pulis ta ayuda mantener el seguridad, hindi taman Facebook Live lang. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Mayo 27, 2025. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.